Al iniciar la semana, el gobierno mexicano anunciaba la muerte del máximo líder de Jalisco Nueva Generación, conocido como alias El Mencho. Inmediatamente se desató el caos en al menos 9 estados, en una escalada de incendios, bloqueos y enfrentamientos armados. Ya les contamos más detalles, amigos. Saludos. Bienvenidos, iniciamos Impacto Semanal. Iniciamos, amigos, con las fuertes lluvias que azotan al país. En el cantón La Troncal, provincia del Cañar, un puente está enterrado, la carretera colapsada y más de 20 familias han perdido sus fincas y cultivos. Veamos. Es un problema que lo soportan desde hace más de 3 años. Sin embargo, con las intensas lluvias de la presente temporada invernal, la situación ha empeorado, puesto que la crecida del río Chilcales hizo que perdiera su cauce natural y se desbordara, llevándose al menos 20 casas con sus fincas, plantaciones, criaderos de animales domésticos, entre otras propiedades. Tenía una piscina de pescados, chancherita, que había una casa de mi hija, más allá era lo mío, pero todo se llevó. La acumulación de sedimento, lodo, piedras, palos y basura arrasada por la corriente se llenó en una zona de más de 500 metros de ancho sobre lo que antes eran cultivos, pastizales, árboles frutales, entre otros sembríos, causando enormes pérdidas para los habitantes del recinto 1 de Mayo, que pertenece al cantón La Troncal en la provincia de Cañar. Este es grave, eso es terrible, terrible. La pérdida que hay es incalculable. Gracias a Dios no ha habido pérdidas humanas. Muchos han tenido que abandonar sus propiedades y arrendar en pueblos cercanos para vivir. Otros están albergados en casas de amigos o familiares a la espera de ayuda emergente. Casas de alto valor, digamos, 2 pisos, muchas casas, 2 pisos de como 8 o 10 casas, 2 pisos, imagínense, toda una inversión ahí. Todo para nada. Lo que queda de la carretera que antes unía las poblaciones de El Triunfo con Huigra está a punto de colapsar, situación que los dejará completamente aislados luego de la interrupción en la zona del río Chilcales hace más de 1 año. No hay carreteros, no hay puentes, no hay energía, ahí los postes están en el piso. Este es el puente sobre el río Chilcales que unía la carretera El Triunfo-Huigra, cuya estructura quedó prácticamente enterrada, interrumpiendo el tráfico vehicular por esta zona y dejando aisladas a muchísimas comunidades. Exactamente, hay comunidades aisladas para arriba, digamos, que no pueden salir. Entonces ellos salen a pie, por ahí buscan la manera de salir al pueblo a comprar sus víveres. Son más de 20 familias que prácticamente lo han perdido todo en el recinto 1 de Mayo debido a la irresponsabilidad de personas que explotaron indebidamente canteras a orillas del río Chilcales y a la inclemencia de la temporada invernal que no perdona las malas acciones humanas contra la naturaleza. Y en la provincia de Los Ríos se registran fuertes inundaciones por la crecida de los afluentes. La gran cantidad de agua que baja desde las cordilleras ha provocado que los cantones Babahoyo y Montalvo continúen siendo afectados por las inundaciones. Las zonas rurales son las más afectadas. En el sector El Palmar de Babahoyo, el desbordamiento del río Cristal hizo que los canales de riego colapsaran y el agua ingresó a las viviendas. Fue por eso que los habitantes optaron por irse de sus casas, pues era imposible seguirlas habitando en estas condiciones. En medio de la desesperación, los moradores colocaron sacos con arcilla en los bordes del canal para impedir que el agua continúe ingresando a los hogares. Estamos aquí tratando de tapar este muro porque si no, el agua nos llega al copito de la casa. La fuerte creciente también causó afectaciones a viviendas del sector CDG de Babahoyo,
Varias familias perdieron sus pertenencias y ahora solo claman por atención inmediata. Me ha dañado aquí algunas cosas ahí. La cocina que no me quiere prender ahí, la nevera no quiere prender también. Mientras que en el recinto La Maritza del Cantón Montalvo, los muros de contención sucumbieron ante la presión del río San Pablo, dejando no solo inmuebles anegados, sino también la principal vía de acceso destruida. Las lluvias y crecientes también provocaron que la vía Babahoyo-Montalvo registre acumulación de agua en al menos 3 tramos, por lo que se recomienda a los conductores tomar las medidas de precaución y disminuir la velocidad para no perder pista, sobre todo durante la noche. La policía y fiscalía ejecutaron 19 allanamientos en 7 ciudades y capturaron a 13 presuntos integrantes de un brazo armado de Los Lobos. ¡Alto, policía! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Alto, policía! Las operaciones se ejecutaron de forma simultánea a través de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General del Estado en Santo Domingo de los Áchilas, La Concordia, Manta, Quevedo, La Tacunga, La Maná y La Joya de los Hachas, en donde se logró la desarticulación de un brazo armado perteneciente al GDO Los Lobos. 4 de ellos constan como objetivos criminales priorizados. El centro de operaciones de esta agrupación criminal era la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. A su haber tienen sicariatos, secuestros, asesinatos, tenencia y porte de armas de fuego, así también extorsiones, tráfico de drogas. Y a sus espaldas tendrían presuntamente la responsabilidad de 40 muertes violentas en los últimos meses. ¿Qué haces? ¡Cuidado con lo que haces! ¡Alto, policía! ¡Policía, a la chofer! ¡Quédate ahí! Asegúrale, asegúrale. ¿Dónde está? Ya, ahí. Ya, sí, aquí está la. Ahí está. Súbase. ¿Al vacilar? Sí. Limpio. Grabando. Sí. 6 de los detenidos en este caso tienen antecedentes penales. En total fueron 13 detenidos, 19 allanamientos en 7 ciudades. Así también se encontraron armas de fuego y un sinnúmero de evidencias que servirá para procesarlos por los delitos que han cometido y más aún, las imágenes de los sicariatos que cometieron, pues se los identifica claramente tanto en la masacre en un billar, así como en una cafetería, que fueron perpetrados en las últimas semanas y que serían a consecuencia de disputa de territorio con otras organizaciones criminales. El caso Eclipse 4 y Gran Fénix 6 son parte de la desarticulación de esta estructura criminal, que hoy están tras las rejas, a esperas de su audiencia de formulación de cargos. Pero así también las autoridades piden a las familias de quienes fueron asesinados interponer las denuncias respectivas para que pasen un largo tiempo tras las rejas y evitar a que salgan libres. Y en el puerto principal, el presidente Daniel Noboa entregó 150,000 becas para aprender inglés. Los interesados pueden inscribirse hasta el 13 de marzo. El primer encuentro con el presidente Daniel Noboa se dio en el cantón El Guabo y allí, en la provincia de El Oro, el primer mandatario entregó 50 casas. En este plan habitacional invertimos 1.4 millones de dólares, pero nuestra meta va mucho más allá. A nivel nacional, solo en el programa Casa 100 hemos invertido más de 55 millones de dólares, entregado de forma gratuita 2.534 viviendas, pero eso no acaba ahí. También estamos impulsando créditos en el BIES al 2,99%, créditos MITI-MITI al 5%. En ese sentido, también habló de impulsar una nueva iniciativa con miras al futuro para seguir entregando viviendas de interés social. Una reforma a la ley de solidaridad para que se pueda donar, para que empresas puedan donar y hasta el 30% de su impuesto a la renta lo puedan entregar en vivienda de interés social que va a ser regalada a la gente más pobre. Entonces, van a poder competir los empresarios, van a poder donar, deducirlo a su impuesto a la renta con las empresas públicas y con los ministerios. De esa manera todos van a tener que subir el ritmo, porque la gente no puede esperar. Y como hay que trabajar rápido,
El compromiso también fue afianzado por otros ministerios en la inauguración del plan habitacional. Más de 43 millones de dólares serán destinados a la construcción de urbanizaciones y viviendas para los sectores más vulnerables del país. Este programa Casa 100 es el que da a las personas más necesitadas la casa 100% gratuita y se la entrega con parques infantiles, con calles, con aceras, con bordillos. Gracias a la gestión del alcalde, al presidente, pues ya tengo lo que antes era un sueño, pues una realidad, ¿no? Mi casita, donde mis niños vivirán pues dignamente. Con el pasar de las horas, el presidente Noboa llegó a la ciudadela Miraflores, esto es en el norte de Guayaquil, para anunciar que el gobierno entregará 150.000 nuevas becas para estudiar inglés. 150.000 becas son 150.000 cambios de vida. Solo en estos últimos 2 años hemos cambiado la vida de más de 600.000 personas por medio de la educación. Es una beca en inglés, es una beca de futuro femenino para mujeres. A estas becas podrán aplicar todas las personas que sean mayores de 18 años. Así lo dijo Gilda Alcíbar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. Con una inversión de más de 3 millones de dólares. Pero cada beca cuenta una historia que comienza. Es un joven que se atreve, una madre que se supera, un docente que se prepara e inspira a sus estudiantes para llegar mucho más lejos. El Ecuador está cambiando, el Ecuador con fuerza está avanzando y el Ecuador se va a preparar cada día más para ser competitivo y para también decirle al mundo con la frente en alto que aquí nosotros hicimos las cosas bien. Esta es la tercera convocatoria de las becas conocidas como Because He's Nice. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida el futuro de José Serrano sería una cárcel o bien en Estados Unidos o en Ecuador. Mientras tanto, en Quito, el rubro de la tasa de recolección de basura llegó a la Corte Constitucional. Esto y mucho más aquí en Impacto Semanal. El caso Finisterra revela una presunta cercanía entre operadores del narcotraficante Yesdimir Cerdán y, al parecer, el ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. En plena campaña presidencial de 2021, mientras el país votaba, la unidad antidrogas documentaba conversaciones entre Yesdimir Cerdán, alias Braid, investigado como presunto operador del narcotráfico balcánico en Ecuador, y su círculo cercano. En esos chats aparece mencionado un nombre, que en entonces era candidato presidencial. Nos referimos a Andrés Arauz, por la Revolución Ciudadana. El 8 de febrero del 2021, tras enviar una imagen de resultados preliminares, donde Arauz lideraba la votación, se registra el siguiente intercambio de mensajes. Hay segunda vuelta. Sí, pero gana este Arauz. Sí, es de Correa. ¡Qué bueno! Semanas después, del 1 de marzo de 2021, en otra conversación entre alias Odín y Cerdán, aparece un documento más delicado sobre un vehículo blindado. En el chat se habla de una camioneta blindada que habría sido entregada y que se esperaba al pendiente de su devolución al ex candidato presidencial Andrés Arauz, el mismo que, a conocer esta información a través de su red social X, negó tener algún tipo de participación en estos hechos. Las menciones hacia Arauz en estos chats provienen de una investigación generada a la estructura criminal de Yesdimir Cerdán en Ecuador. El nombre de Arauz es señalado en varias ocasiones, escrito en conversaciones que hoy forman parte de un expediente judicial. Y cuando el crimen organizado habla de política, la pregunta inevitable y que las investigaciones tendrán que esclarecer es: ¿qué tan cerca estuvieron realmente de esos mundos? O si es que no participaron, como hoy lo afirman. El futuro de José Serrano sería una cárcel en Estados Unidos o en Ecuador, así lo señalan las autoridades. La situación jurídica de José Serrano, exministro del correísmo, entra en una etapa determinante en los Estados Unidos. El mismo ministro del Interior, John Reinberg, puntualizó que el exfuncionario intenta maniobras para evadir a la justicia en el Ecuador y con ello ante los Estados Unidos habría presentado pruebas en su contra para evitar ser deportado. Ha pedido que sus propios asesores vayan y presenten pruebas contra él
sobre delitos hechos en los Estados Unidos para quedarse en los Estados Unidos. O sea, a ese nivel ha llegado. Pero bueno, nosotros nos mantenemos en conversaciones para esperar obviamente qué es lo que la justicia americana, en quien confiamos, tome sus decisiones. El trasfondo es más complejo para José Serrano, pues no solamente enfrenta investigaciones en Ecuador, sino también en suelo norteamericano. El proceso judicial por el asesinato de Fernando Villavicencio marca un punto de inflexión en un caso que sacudió al Ecuador y que, según la tesis de la Fiscalía, él junto a otras personas habrían formado parte de todo un complot para perpetrar el crimen. El único camino que le queda a Serrano para no ser deportado es una colaboración eficaz, que Serrano le diga a los millones de ecuatorianos quiénes son o eran los socios de Rafael Correa. El proceso judicial en contra de Serrano, Ronnie Aliaga, Daniel Salcedo, así también alias Menor, alias Pipo y alias Gordo Luis, continúa en Ecuador en búsqueda de poder identificar a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial. Se han hecho algunas articulaciones por parte de Fiscalía para sus comparecencias y porque se dé, pero sí hemos notado que inclusive los abogados de José Serrano han dejado de solicitar diligencias dentro del proceso y la instrucción, lo cual ya va dando un poco de la temperatura de lo que está sufriendo este señor respecto a sus casos en Estados Unidos y lo que posiblemente pueda ser deportado. El desenlace de la situación jurídica de José Serrano podría estar a días de conocerse por parte de la justicia estadounidense, pues si se priorizan los procesos internos en ese país, Serrano podría permanecer bajo custodia federal, pero si se concede su deportación, sería trasladado inmediatamente hacia el Centro de Rehabilitación de Máxima Seguridad en Ecuador, la llamada Cárcel del Encuentro, para enfrentar los procesos judiciales en su contra. El Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó la licencia sin sueldo de un mes solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece con prisión preventiva. Este 24 de febrero vence la licencia sin sueldo que mantiene en el cargo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Queridos compatriotas, Para evitar una declaratoria de ausencia definitiva o que se configure el abandono del cargo, solicitó oficialmente un mes más, del 25 de febrero al 26 de marzo, por motivos estrictamente personales, se lee en el documento recibido por la Secretaría del Cabildo el lunes. La aprobación está en manos del Consejo Cantonal. Mientras el trámite se concreta, guayaquileños, el alcalde reaparece en redes sociales. Desde prisión preventiva, Álvarez habría publicado un video, o al menos eso es lo que reflejan varios tweets escritos en primera persona. Un hecho que llama la atención, ya que dentro del centro carcelario en que se encuentra, no debería tener acceso a aparatos tecnológicos. el público se siente y se ejerce. En su mensaje habló de persecución y de sugestión. Nos inspiran los valores de los grandes hombres y mujeres que forjaron esta ciudad. En el municipio, la administración continúa bajo la dirección de Tatiana Coronel, la alcaldesa subrogante, quien ha negado que exista un vacío institucional o una crisis interna pese a las renuncias de funcionarios de alto rango, lo que evidencia el impacto político de la detención de Aquiles Álvarez. En declaraciones recientes, Coronel se refirió al gobierno central causando molestias en la cúpula correísta. El gobierno públicamente lo ha dicho que esto nunca fue contra el alcalde Aquiles Álvarez, que esto nunca fue contra la ciudad de Guayaquil. ¿De qué está hablando la alcaldesa encargada? Cuestionó el expresidente y líder máximo de la agrupación política, Rafael Correa. En paralelo, las causas penales que incluyen a Aquiles Álvarez avanzan. Según el fiscal general subrogante del Estado, Leonardo Alarcón, el caso Goleada y el caso AAA son procesos distintos, con líneas investigativas independientes. No existe la misma identidad objetiva ni subjetiva, son diferentes tipos penales. El caso AAA investiga un presunto esquema irregular en la comercialización de combustibles, mientras que el caso Goleada, presunta delincuencia organizada con fines económicos. Ninguno de los dos es una persecución política, porque en el caso AAA, este momento ya está señalada una audiencia de juicio, es decir, pasó el filtro de un juez, quien garantiza el debido proceso. De igual manera, en el caso Goleada, realizó el señor fiscal allanamientos para obtener elementos de convicción necesarios, porque con antelación a esto
existieron ya vigilancias, seguimientos, es decir, existieron muchos procedimientos para poder realizar y llegar a estas detenciones que ahora es de conocimiento público. Sobre el cooperador, quien reveló la trama de corrupción que dio origen al caso Goleada, Alarcón ratificó que se trata de un miembro más de la estructura delincuencial, que estaba al tanto de todo lo que pasaba. Atención amigos, los cobros que ciudadanos califican como excesivos en la tasa de recolección de basura en Quito llegaron a la Corte Constitucional. Tras varias denuncias del cobro excesivo de la tasa de basura que se registra en Quito luego de que este monto esté en la planilla de agua potable, hoy varios ciudadanos se reunieron en los exteriores de la Corte Constitucional. El 760% más. ¿Cómo no nos vamos a alarmar? Ya pagamos. Orden de corte, orden de corte. Si no se pagan los insumos de primera necesidad, es fácil, tanto para la empresa eléctrica como para el agua potable, cortar. Su objetivo era exponer los casos que ellos consideran como cobros desorbitados. Es tan patético lo que está sucediendo. Con la empresa eléctrica, nosotros pagábamos $1.93. Y ahora la nueva tasa sube a $17.06. Lo que llevó a una demanda presentada por el concejal Wilson Merino señala que lo que solicita es el control de constitucionalidad al método de cuantificación adoptado por la ordenanza impugnada. Que se deje sin efecto el método de cuantificación y que busquemos un método mucho más justo, cuantificando el verdadero servicio de recolección de la basura. Y que tiene el respaldo de al menos 50 barrios con el mismo inconveniente. Desde Alangasí, desde La Merced, vecinas del centro histórico. En la misma línea, el concejal Aulestia solicitó a este organismo la suspensión del cobro como medida cautelar. La Corte Constitucional en su momento, en una tasa parecida en el cantón Guayaquil, ya resolvió la inconstitucionalidad diciéndoles que primero deben entender cuál es el concepto de una tasa. En una tasa no se pueden cargar los valores administrativos que le genera a la empresa o a la administración al usuario. Él menciona que la causa ya fue asignada a un juez. Joel Escudero, presidente de la Corte Constitucional, la sala de admisiones al momento de la calificación de la demanda podría ordenar en ese momento la suspensión provisional de la norma. Ahora, ciudadanos solo esperan que estas acciones se concreten en una solución definitiva, ya que a muchos este mes ya solo les tocó sacarse de donde sea y cancelar el valor. El embalse de Mazar actualmente está en su nivel máximo y cumple un rol estratégico en la regulación del sistema. Pero, ¿cómo funciona y qué le garantiza al Ecuador? Es lo que les mostraremos en el siguiente reportaje especial. En lo más alto del austro ecuatoriano hay un espejo de agua que no solo refleja montañas, refleja confianza. Aquí está Mazar, el embalse que regula la energía del país. La presa tiene 166 metros de altura, como un edificio de casi 50 pisos. Su base se extiende por medio kilómetro, como juntar 5 canchas de fútbol. Pero lo que contiene es aún más impresionante. Aquí pueden almacenarse hasta 410 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a más de 160.000 piscinas olímpicas. Y cuando el embalse alcanza su nivel máximo, el agua desciende con fuerza por el vertedero. No es desbordamiento, es control. Es la forma en que este sistema libera el exceso de agua y regula el caudal sin poner en riesgo la infraestructura. Cada caída es parte de una planificación. Nada aquí es improvisado. Lo que sobra sigue su curso y lo que se requiere para generar energía sale por conductos internos, baja con presión controlada y llega a la casa de máquinas para mover las turbinas. Esa agua turbinada permite abastecer el embalse de Amalusta, que se encuentra aguas abajo, permite también generar con la central molino con sus 10 unidades y finalmente con las 3 unidades de sopladora. Hoy Mazar se encuentra en su cota máxima, a 2.153 metros sobre el nivel del mar. Una señal que cobra especial relevancia después de la crisis energética que vivió el país. El embalse tiene una capacidad instalada de 170 megavatios, con los que podría abastecer a más de 150.000 hogares al mismo tiempo. Aunque su verdadero valor no está solo en cuánto genera, sino en cuándo lo hace.
Ahorita estaríamos almacenando agua que estamos en una época de sequía y estaríamos generando ya un espacio en época de lluvias y controlar los caudales de ingreso que estarían presentándose en su nivel pico en el mes de junio-julio de cada año. Es decir, su función es doble. Cuando hay abundancia de agua, regula. Cuando el recurso escasea, guarda. Prever es la diferencia entre estabilidad y apagones. En el caso de la cuenca del Paute, tiene un comportamiento hidrológico de altos caudales desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre de cada año y una época de estiaje desde septiembre a marzo del próximo año. Actualmente estaríamos en una época de estiaje, pero por el manejo adecuado del embalse, adicional de las lluvias que se han presentado en las últimas semanas, han permitido mantener los embalses llenos y en este caso, como se puede observar, con el vertimiento correspondiente. En épocas de sequía, cuando el temor a los racionamientos vuelve a instalarse en la conversación pública, es aquí donde se gana tiempo. Tiempo para planificar, tiempo para sostener el suministro. Este embalse no solo almacena agua, aquí se almacena la estabilidad eléctrica del país. Cuando bajan los caudales es Masar el que marca la diferencia. Podríamos asegurar que no existiría ningún tipo de desabastecimiento energético, al menos en los próximos días. Más allá de las cifras, Masar representa previsión, la capacidad de administrar el agua hoy para que no falte mañana, porque la energía del país empieza aquí, en Masar, donde el agua se convierte en garantía. Videos aficionados mostraron un desbordamiento en la mini central Toachi durante el primer proceso de mantenimiento. Junto a técnicos de la hidroeléctrica se recorrió las instalaciones y se constató que no existen daños estructurales o en los sistemas. Veamos. El estruendo ensordecedor del agua marrón irrumpiendo las instalaciones encendió las alarmas la tarde del 18 de febrero. Las entrañas de la mini Toachi, un búnker de hormigón diseñado para aprovechar el caudal ecológico de la presa, se inundó. El evento ocurrió en medio del primer mantenimiento de desalojo de sedimentos, pero el caos visual que circuló en redes sociales, según técnicos de SELEG, duró menos de 5 minutos. Los protocolos de contingencia y los sistemas automatizados de bombeo reaccionaron a tiempo. Realmente no hay daños, los equipos están operativos, son situaciones, como le digo, que están controladas con sistemas justamente de mitigación. Utilizando nuestros sistemas de bombeo para vaciado y drenaje, con lo que pudimos desplazar el agua que llegó a la mini central. 7 días después, descender por los túneles abovedados revela un escenario distinto. Las zonas de supervisión y mantenimiento técnico se observan completamente secas, como por ejemplo el concreto de esta galería. Este riesgo de alguna manera estuvo identificado, estuvo controlado. Los ingenieros rodeados de acero y tableros electrónicos encendidos monitorean la turbina. El momento está parada, como le dije, esta va a entrar en operación los primeros días de marzo, una vez que tengamos recuperado la cota del embalse de la presa Toachi. De acuerdo a técnicos de SELEG, el agua ingresó a una zona en donde se genera menos del 1% del total de generación eléctrica de este complejo. La mini central representa el 0.3% de toda la capacidad que tiene el complejo. Para dimensionar a este gigante de la ingeniería debemos ubicarnos entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Cotopaxi. El complejo primero capta las aguas del río Pilatón para mover la central Sarapuyo. Luego esas aguas se descargan y se unen al caudal del río Toachi. Es ahí, en la represa del Toachi, donde está ubicada la mini central que tras el evento del 18 de febrero no registra afectaciones. Y en instantes en Estados Unidos, muchísimos hogares están sin luz debido a una histórica tormenta de nieve. Y en Ecuador las lluvias han dejado ríos desbordados y cultivos inundados. Esto y más aquí en Impacto Semanal. En el mundo se revelaron detalles del operativo donde cayó abatido alias El Mencho en México. Esto y más en el siguiente resumen internacional. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido abatido. El líder máximo y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación cayó este domingo tras un enfrentamiento bélico en la comunidad de La Desembocada, ubicada en los límites rurales del norte de Puerto Vallarta.
El Mencho murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. El operativo de extracción, ejecutado por unidades de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el respaldo tecnológico y satelital de agencias de inteligencia estadounidenses, puso fin a una cacería de más de una década. Sin embargo, la confirmación de su deceso no trajo la paz, sino la activación de un protocolo de guerra total por parte de su estructura criminal. Un acto de brutalidad indiscriminada, comandos armados atacaron una tienda de comestibles mientras familias enteras realizaban sus compras. Los sicarios no solo abrieron fuego contra las fachadas, sino que bloquearon las salidas y provocaron incendios deliberados, atrapando a civiles en medio del humo y las ráfagas de metralla. Este ataque se sumó al incendio de una gasolinera en las delegaciones de Ixtapa. La tienda Costco de la ciudad fue asaltada e incendiada. Imágenes del sitio muestran la estructura envuelta en llamas y decenas de vehículos de clientes ardiendo en el estacionamiento, mientras los sicarios utilizaban el caos para establecer perímetros de control. En imágenes ya viralizadas se puede observar a los usuarios del aeropuerto de Guadalajara huyendo en pánico ante la balacera. ¿Están bien? Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Colima y Michoacán reportan enfrentamientos constantes, ataques a establecimientos comerciales y el cierre total de rutas federales. En la Ciudad de México, el aire es de máxima tensión, mientras el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes es resguardado en la Fiscalía encargada de la investigación y persecución de los delitos de la delincuencia organizada bajo un cerco de vehículos blindados y artillería pesada. El Gabinete de Seguridad opera desde bases navales. Durante la madrugada de este lunes, el estado de Jalisco registró una nueva y agresiva ola de enfrentamientos armados. El intenso temporal invernal que azota actualmente a los Estados Unidos ha desencadenado una crisis energética masiva, dejando a más de 500,000 de hogares y negocios sin suministro eléctrico tras el colapso de las redes de alta tensión bajo el peso extremo del hielo y la nieve. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la magnitud de la tormenta ha sido histórica en varios estados del noreste y la región de los Grandes Lagos, donde las acumulaciones han superado los 90 centímetros en áreas críticas, bloqueando por completo las principales vías de comunicación y forzando la cancelación de miles de vuelos comerciales. Esta situación de emergencia se ve agravada por ráfagas de viento, lo que reduce la visibilidad a niveles nulos y dificulta las labores de cuadrillas de reparación que intentan restablecer el servicio eléctrico en condiciones térmicas peligrosas. Las autoridades locales han emitido alertas de refugio ante el riesgo inminente de hipotermia para las poblaciones vulnerables, mientras que el estado de las carreteras, cubiertas por densas capas de nieve y árboles caídos, mantiene aisladas a numerosas comunidades rurales que dependen exclusivamente de la energía eléctrica para su calefacción. El pronóstico sugiere que las temperaturas árticas persistirán durante los próximos días, lo que podría ralentizar la recuperación de la infraestructura y prolongar el estado de excepción en las zonas más afectadas por este fenómeno meteorológico extremo. Las lluvias en el litoral ecuatoriano han dejado ríos desbordados y viviendas inundadas. Estas son las imágenes. El último puente colapsado en el cantón Bucay está ubicado sobre el río Agua Clara, en plena zona limítrofe de las provincias de Guayas y Bolívar, donde la correntada que generó las intensas lluvias arrasó palos, troncos, árboles, plantas de banano y cacao, entre otros productos agrícolas que se cultivan en esas tierras. Sí, tenemos acá arriba también un deslave que está a punto de irse el carretero. No podemos sacar nuestros productos como ser el cacao, la yuca, el maracuyá, los productos lácteos que producimos aquí. No podemos sacar ahorita para allá a Bucay. El aumento del caudal hizo que el río se saliera de su cauce natural y se desbordara, arrasando plantaciones de cultivos que quedaron devastados por el paso del agua, sobre todo en el recinto Altos de Bucay, donde viven más de 60 familias, es decir, aproximadamente 500 personas están prácticamente aisladas.
En la zona hay otro puente colapsado en esta misma carretera que pasa por el recinto Altos de Bucay, por donde también bajan los ríos San Antonio y Limón, los que también se han desbordado y han causado daños en caminos vecinales y fincas ganaderas, y donde además están en riesgo varias casas situadas cerca de los afluentes. Sí, es una emergencia. Arriba hay más de 500 personas que realmente sacan sus productos. Con la presencia del alcalde de Bucay en la zona y de equipos emergentes de la prefectura de Guayas y de gestión de riesgos, se busca construir de inmediato otro puente y habilitar este camino vecinal para que sus habitantes puedan salir a trabajar, sacar sus productos al mercado y que los estudiantes también puedan acudir a clases. Bellavista y 100 Camas son los sectores más afectados por el desbordamiento del río Milagro. Los bomberos también llegaron a las zonas más bajas de esta ciudad, que ha sido azotada por las fuertes lluvias. ¿En qué sector? San Miguel 1, San Miguel 2, Chontilla, Garabatos, Acuarelas del Río. ¿Cuántas familias deben ser evacuadas? 700 familias aproximadamente. El alcalde de Milagro, Pedro Solines, también estuvo en el sector 100 Camas para levantar todos los datos necesarios por esta emergencia. Ha tenido una recomendación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Milagro fue declarado en alerta roja. Ya tenemos ciertos sectores de inundación, San Miguel 1 y San Miguel 2, donde estamos en este momento, mayor sector con mayor nivel de agua. Desde las diferentes instituciones estatales llegaron sus representantes para entregar ayudas. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Babahoyo provocaron que el nivel del agua sobre la calzada en la vía Babahoyo-Juján continúe incrementando. En medio de la desesperación, algunos conductores de vehículos bajos decidieron atravesar la calzada y pasaron por los 3 tramos anegados, donde el nivel del agua supera los 40 centímetros, pero cuando llegaron al otro extremo, se dieron cuenta Realizando un análisis comparativo entre los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de inicios de febrero y el más reciente del 24 de este mes, se muestra cómo el invierno pasó de una emergencia moderada a una situación de alto impacto regional. A inicios de mes, se reportaban 293 eventos adversos acumulados en lo que va del año, y en apenas 3 semanas ya son 987. Pasamos de alrededor de 944 personas afectadas a más de 10.000. En la fase inicial predominaban los deslizamientos en provincias como Zamora Chinchipe, Pichincha, Azuay e Imbabura, mientras que a finales de febrero aumentan las inundaciones y el foco de impacto se traslada hacia varias zonas de la costa, golpeando con fuerza Esmeraldas, Guayas, El Oro y Los Ríos. En cuanto a viviendas afectadas, pasan de 188 a más de 2.900 en este periodo. Es un crecimiento significativo. Los puentes, sumados entre destruidos y afectados, pasaron de 7 a inicios de mes a 17, mientras las vías afectadas pasaron de 5.52 kilómetros a más de 15 kilómetros. Lo que comenzó como alertas cantonales evolucionó hacia una activación nacional con múltiples alertas. El fenómeno dejó de ser focalizado para convertirse en regional. Este invierno no solo es intenso, es progresivo y acumulativo. Su impacto podría estar creciendo más allá de la capacidad preventiva. Las preguntas que surgen son: ¿se planifica para reducir el riesgo o se reacciona cada vez que el agua ya no sobrepasa? Este es un fenómeno recurrente. Seguiremos informando. Me encuentro acompañada de Elías y Doña Solange. Ustedes van a conocer
en Dramas de la Vida esta historia. Una abuela que está a cargo de su nieto, puesto que batallan contra la distrofia muscular. Él es Elías y fue diagnosticado hace poco tiempo con distrofia muscular, luego de que su familia notara que le costaba sostenerse firme. Es una enfermedad genética que provoca debilitamiento progresivo de los músculos, afectando poco a poco la movilidad y en algunos casos funciones vitales del cuerpo. El bebé enfermó a partir de 1 añito, cayó con una infección, se le hicieron unos exámenes, ahí le diagnosticaron hipotonía muscular, por lo cual se le hizo un pequeño tratamiento de terapia que le ayudó muchísimo, pero con el transcurso de los meses diagnosticaron distrofia muscular. Él debería de ya estar haciendo los tratamientos, más que nada la terapia física, pero por cuestión económica no se ha podido. Hoy el pequeño Elías necesita con urgencia un costoso examen genético, clave para entender cómo evolucionará su condición y qué tratamientos podrían ayudarle a tener una vida más estable. Sin embargo, su realidad económica es difícil. Por eso me he visto en esta necesidad de pedir ayuda a las personas de buen corazón. Como abuela me siento agradecida con Dios por darme esos nietos tan hermosos, pero bueno, Él ha querido dar esa pequeña, como le digo, prueba que nos da el Señor para poderlo buscar a Él con más intensidad. Es difícil, pero con la ayuda en el amor que nos da Cristo y el amor materno, a pesar que no lo tuve en mis entrañas, pero ahora como abuela experimento ese amor, porque por mi trabajo no podía. Toda contribución es importante. Si usted desea ayudar a Elías, hágalo a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, número 2207 47 91 93. Y tras el anuncio de citas médicas de 10 minutos en el IES, autoridades aclaran que no es un tiempo rígido, sino una estrategia para optimizar la atención sin afectar su calidad. Veamos. El director nacional de salud del IES explicó que no se ha establecido una duración fija e impositiva de 10 minutos para todas las consultas. Señaló que el tiempo depende del tipo de patología y que es el médico quien decide cuánto debe durar cada atención. No hemos bajado el tiempo de las citas, pero sí hemos abierto la oportunidad para que esos 10 minutos puedan ser explotados. Esto está a discrecionalidad del médico. Nosotros confiamos, estamos seguros de que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenemos a los mejores médicos del país. La reorganización del sistema busca optimizar la agenda médica, ya que actualmente algunas consultas se extienden más de lo necesario y otras toman menos tiempo. El objetivo es equilibrar la carga y atender a más afiliados sin reducir la calidad. Si es que usted solo tiene un problema de rodilla y le voy a mandar a hacer una resonancia, vaya, hágase la resonancia, le agendo una cita 10 minutos, en la siguiente cita yo veo la resonancia y digo, el ligamento está roto, no está roto, pasa operación o no pasa operación, este va a ser el tratamiento. Desde la academia, la directora de la Escuela de Medicina de la UID señala que una consulta puede tomar alrededor de 20 minutos cuando se requiere evaluación completa, diagnóstico y análisis clínico. Considerando la complejidad de la especialidad. Hay especialidades como medicina interna, geriatría, que implican a veces más tiempo de los 20 minutos. Y que en citas de control o seguimiento donde ya existe un diagnóstico y solo se revisan exámenes o se ajusta un tratamiento, pueden requerir menos tiempo. Tiene un escenario variable, depende muchísimo de la especialidad y de la complejidad. La medida apunta a mejorar la eficiencia del sistema dejando en manos del criterio médico la duración de cada consulta, habilitando 4.000 nuevos turnos diarios. Y continúa la campaña nacional de vacunación contra la influenza hasta marzo. Veamos.
Las fuertes lluvias y el descenso de temperaturas en la sierra, así como la temporada invernal en la costa, han provocado un aumento de enfermedades respiratorias en distintas provincias del país. Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación gratuita contra la influenza como una medida preventiva para reducir complicaciones graves, hospitalizaciones y contagios. La campaña de vacunación de influenza va hasta el mes de marzo. Recordemos que ahora la campaña está disponible para todo público y en especial nuestros grupos vulnerables. La inmunización está abierta a todo público, pero está principalmente dirigida a grupos prioritarios como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Está súper bien porque ahorita la mayoría uno pasa por la calle y están tosiendo, estornudando y esto nos va a proteger inmensamente para que nos haga más grande la propagación. Ahorita estamos con un clima cambiante, entonces sí sería bueno tener un poco más de conciencia con respecto a las enfermedades. Las autoridades recuerdan que además de vacunarse es fundamental mantener medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en casos de síntomas respiratorios y evitar el contacto cercano cuando exista malestar. La campaña se mantiene activa a nivel nacional hasta marzo. Bueno, de esta manera nos despedimos, amigos televidentes, no sin antes instar a todos los ecuatorianos a una vacunación masiva para evitar complicaciones en nuestra salud. Les esperamos todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 6 horas aquí en Impacto Semanal. Buena suerte, amigos.